Hoy vamos a ver entonces lo que es una base de un espacio vectorial, basados en los conceptos que vimos anteriormente. Entonces, ya vimos previamente que podíamos, por ejemplo, a R2, escribirlo como el conjunto generado por estos tres vectores. Pero también a R2 lo podía escribir como el conjunto generado únicamente por estos dos vectores. Pero vean que este conjunto tiene menos vectores que este otro. Y ambos generan a R2. Entonces, deberíamos tener algo estándar, algo en lo que podamos expresar a R2 como conjunto generado, pero por una misma cantidad de vectores. Vean que la diferencia entre este conjunto de vectores que está aquí y este otro que está aquí es que estos dos que están aquí son linealmente independientes, mientras que estos tres vectores que están aquí son linealmente dependientes, ¿verdad? Entonces, eso nos da pie para dar la definición de base de un espacio vectorial. Entonces, decimos que un conjunto de vectores de un espacio se llama base de ese espacio si y solo si se cumplen dos condiciones. Una, que el espacio esté generado por ese conjunto, ¿verdad? Que el espacio sea el conjunto generado por todos esos vectores. Y la segunda condición es que todos esos vectores sean linealmente independientes. Si se cumplen esas dos condiciones, a este conjunto lo llamamos base del espacio. Entonces, anteriormente, como teníamos, este conjunto que está aquí, formado por los vectores canónicos de R2, es una base de R2, mientras que este otro conjunto que está aquí no es una base de R2 porque a pesar de que lo genera, no son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en particular, entonces nosotros podemos tener muchas bases distintas de un espacio vectorial. Pero, entonces, como todo vector del espacio lo podré escribir como combinación lineal de los elementos de una base, ¿verdad? Entonces eso nos garantiza que los escalares de esa combinación lineal siempre van a ser únicos. No podré expresar un vector en particular de de un espacio vectorial como combinación lineal de un conjunto de elementos que forman una base del espacio de maneras diferentes. Únicamente hay una forma de hacerlo. Esa es la ventaja de trabajar con bases, ¿verdad? Porque si este conjunto no fuera base del espacio, pero lo genere, entonces yo puedo expresar cualquier vector, como lo vimos en los ejemplos la vez pasada, puedo expresar un vector de infinita cantidad de formas como combinación lineal de estos elementos. Pero el hecho de que sean linealmente independientes me garantizan no solo que puedo expresar todo vector del espacio como combinación lineal de ellos, sino también de forma única. Entonces veamos algunos ejemplos. Eh, ya vimos entonces, ¿verdad? Que para R a la N es R2, R3, R4, R5, dependiendo de la, de la cantidad de componentes que tengan los vectores, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, que los vectores canónicos de R a la N forman una base. Quiere decir los vectores canónicos, por ejemplo, estos vectores, si estamos hablando de R2, estos son los vectores canónicos, recuerden. Y ya vimos que, por ejemplo, esos forman una base de R2. El conjunto formado por esos dos vectores es una base de R2. Si fuera R3, entonces los vectores canónicos serían estos. ¿Se acuerdan? Y esos formarían una base de R3. En general, los vectores canónicos de R a la N forman una base llamada base canónica de R a la N. Este otro conjunto formado por estas matrices, las matrices cuadradas de tamaño 2 por 2 que tienen un 1 en una entrada y ceros en las demás, forman precisamente la base canónica del conjunto de matrices de tamaño 2 por 2. ¿No? ¿Qué quiere decir? Estas cuatro matrices son linealmente independientes y además generan al conjunto o al espacio de matrices de tamaño 2 por 2. Entonces, es una base.
y particularmente a esa base se le llama base canónica. Y también para el otro espacio que hemos estudiado, que es el espacio de polinomios de grado menor o igual que n, esta sería la base canónica. La base canónica entonces sería el conjunto formado por 1, por x a la 2, por x a la 3, por todos esos polinomios hasta x a la n. Bueno, veamos otro ejemplo. Me piden mostrar que ese conjunto formado por esas 4 matrices que están ahí es una base del espacio de matrices de tamaño 2 por 2. Entonces, otra vez, para poder mostrar que un conjunto de vectores es una base del espacio, lo que tengo que hacer es irme a la definición. ¿Y qué me decía la definición de base? La definición de base me dice que un conjunto de vectores se llama base si son linealmente independientes los vectores que la forman y si generan al espacio. Entonces tengo que probar esas dos cosas. Tengo que probar que toda matriz de tamaño 2 por 2 se puede escribir como combinación lineal de estas 4 matrices. Al hacerlo, entonces el espacio, estaríamos probando que el espacio está generado precisamente por estas 4 matrices. Y después tendría que verificar que esas 4 matrices son linealmente independientes. Hagámoslo. Entonces, para probar que toda matriz de tamaño 2 por 2 está generada, se puede escribir como combinación de estos 4, entonces démonos una matriz genérica de tamaño 2 por 2 y escribámosla como combinación lineal de estas 4 matrices. Entonces, aquí tendría la matriz genérica y aquí tengo ya escrita como combinación lineal de esas 4 matrices. Entonces, lo que tengo que ver es si estos escalares existen. ¿De acuerdo? O sea, si es posible escribir esta matriz como combinación lineal de ellas. Eso se da si existen esos escalares, los escalares o las componentes de la combinación lineal. Si aquí hago la operación esta, alfa 1 por esta matriz, y después hago esta otra, alfa 2 por esta matriz, y alfa 3 por esta otra, y alfa 4 por esta, y sumo todo, obtengo esta otra matriz, ¿verdad? Entonces, una matriz de tamaño 2 por 2, y si estas dos matrices, la genérica que me di y esta son iguales, es porque la entrada A tiene que ser igual a esta entrada, la entrada B tiene que ser igual a esta otra entrada, la C tiene que ser igual a esta, y la D tiene que ser igual a esta. Entonces se forma un sistema, ¿cierto? El sistema que dice alfa 1 más alfa 3 igual a menos alfa 1, alfa 2 y alfa 4 igual a B, y así. Es un sistema que se puede resolver por los procedimientos que ustedes ya conocen y que saben hacer. Entonces ahí se monta el sistema, se va a la matriz aumentada del sistema, que sería esta, ¿verdad? Y se resuelve. Si ese sistema tiene solución, estaríamos llegando a la conclusión de que toda matriz cuadrada se puede escribir como combinación lineal de esas 4 matrices, con lo que concluiríamos que esas 4 matrices generan al espacio. Entonces, vean que si nosotros resolvemos este sistema por eliminación gaussiana, por ejemplo, que tal vez no era necesario porque ya teníamos el valor de C y ahí podíamos irnos devolviendo hacia atrás, pero por los métodos que ustedes quieran, resuelven el sistema, ¿verdad? Y llegamos a esto. Entonces, vean que ni siquiera hay que resolver el sistema, lo único que necesitamos es llegar a la conclusión de si tiene o no solución. De hecho, esta no era la única forma de hacerlo, ¿verdad? Vean que aquí llego a esta matriz y vean que ya yo aquí fácilmente puedo parar el procedimiento, no tengo que llegar hasta el final. Porque ya yo sé que como aquí obtengo esto, ¿verdad? Ya esta es lo que obtengo después de la eliminación gaussiana, vean que con este 1 podría ser un 0 acá, con este 1 podría ser un 0 acá y tendría de este lado la matriz identidad y entonces tendría que ese sistema tiene solución única. Entonces, no hace falta porque no necesito en este ejercicio hallar los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, lo único que necesito es saber si existen y con esto ya yo demuestro que existen. O sea, el sistema tiene solución. Entonces, como la solución es única, ¿de acuerdo? Como la solución es única, también concluyo de una vez que no existe otra solución o otros valores para alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Y qué era qué era lo que teníamos aquí en esta observación que habíamos dicho? Que si los vectores estos eran una base,
entonces todo vector del espacio se podía expresar como combinación lineal de ellos de forma única. O sea, si yo resuelvo este sistema y tengo solución única, quiere decir que que hay una única forma de escribir esta matriz como combinación lineal de estas otras. Entonces estoy matando dos pájaros con un solo tiro. Ya con esto estoy concluyendo inmediatamente, al llegar a que el conjunto solución de este sistema es único, que estos vectores, estas matrices que están aquí, son linealmente independientes por un lado y además generan al conjunto de matrices de tamaño 2 por 2. Por lo tanto, forman una base con solo hacer eso. Y se acabó. Con eso lo concluimos. ¿Estamos claros? ¿Alguien Profe, me quiere? entonces, Dígame, ¿sí? bueno, mi duda es que si hubiera dado soluciones infinitas, entonces no sería una base. Excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿Qué pasa si la resolución de ese sistema me hubiera dado soluciones infinitas? Quiere decir, devolverme aquí, que al hacer, o sea que siempre yo puedo escribir cualquier matriz de tamaño 2 por 2 como combinación lineal de estas cuatro matrices. Solo que los escalares de esa combinación lineal no son únicos. ¿De acuerdo, Lucía? Lucía fue la que me preguntó, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Si no son únicos esos escalares, entonces, ¿qué quiere decir? Que muy bien, este conjunto de matrices generarían al espacio, pero no serían linealmente independientes porque tendría un montón de formas de hacer esta operación y que el resultado me dé esa matriz. O sea, no son linealmente independientes, entonces está incumpliendo una de las dos condiciones que me están poniendo para que sea base. Entonces no sería base. Genera el espacio, pero no son linealmente independientes, entonces no serían una base del espacio. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, más adelante incluso vamos a ver otros resultados que todavía me permiten simplificar más el proceso para determinar precisamente cuándo un conjunto de vectores es o no una base de un espacio. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué otra opción teníamos para, por ejemplo, en este caso, que no fuera aplicando eliminación gaussiana, determinar si este sistema que se formaba aquí tenía o no solución? Es más, tenía o no solución única para hacerlo todo de un solo tiro. ¿Qué resultado que ustedes conocen ya hubiéramos podido aplicar para utilizar un procedimiento alternativo a este que me permita llegar a la misma conclusión? Cuando un sistema, yo puedo decir sin necesidad de hallar su solución, que tiene solución única. Eso entró en el examen pasado, ya todos deberían eh, identificar muy claramente ese resultado. Vamos a ver, si lo pregunto de otra forma, si tenemos esta matriz que está aquí, olvidémonos de que es una matriz ampliada. Si tengo esta matriz de aquí, ¿cómo yo puedo determinar si es o no invertible? Sin necesidad de hallar la inversa, nada más determinar si la matriz es invertible o no. Si el determinante es diferente de cero, ¿no? Exactamente, exactamente. Es igual, ese sistema va a tener, porque es un sistema con la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, ese sistema va a tener solución única si la matriz asociada a ese sistema, que es esta, tiene determinante diferente de cero. Si la matriz tiene determinante diferente de cero, entonces el sistema tiene solución única. Si la matriz
tiene como determinante a 0, entonces la solución única se descarta y podríamos tener o solución vacía o soluciones infinitas. Pero para efectos del ejercicio no me interesa si son únicas o vacías. El asunto es que no tenga solución única. Y si no tiene solución única, entonces pasa lo que pasó en el caso que Lucía nos acaba de plantear, ¿verdad? Es un método alternativo que no necesariamente, en el que no necesariamente tengo que aplicar la eliminación gaussiana, ¿verdad? Vía determinante. ¿De acuerdo? Bien. Este es más o menos el comentario que estábamos haciendo, ¿verdad? En ese ejemplo no era necesario hacer nada más que garantizarnos que el sistema tenía solución única, ¿verdad? Hasta el momento no nos ha interesado hallar estos escalares. Todavía no. Lo único que me interesa es determinar si son únicos para probar que el conjunto de vectores que me dan es linealmente independiente. Y entonces, en consecuencia, formaría una base del espacio. Pero más adelante sí necesitaremos hallar esos escalares, ¿verdad? Bien, veamos este otro ejemplo. Determine, aquí me piden determinar una base para este subespacio vectorial. Esto es un subespacio de R3. Sería el conjunto de todos los vectores de R3 que cumplen con esto. ¿Esta es la ecuación de qué? ¿De un qué? Esto sí ya lo tienen que saber, ¿verdad? Esto lo acabamos de ver en el capítulo anterior. Esta es la ecuación de un qué. La ecuación cartesiana de un qué. Si la escribo así, ¿qué tengo? Esto representaba qué, geométricamente, en el espacio. ¿Un qué? No han estudiado, ¿verdad? ¿Un qué? Plano. Un plano, correcto, ¿verdad? Entonces esto no es lo mismo, solo que aquí A es 1, B es menos 1, C es 2 y D es 0. Entonces esto es un plano que pasa por el origen. ¿Y cómo sé yo que pasa por el origen? Porque si X, o sea, porque aquí hay un 0. O sea, quiere decir que si X, Y y Z fueran 0, se satisface esta ecuación. O quiere decir que el punto 0,0,0 está en este espacio. O sea, es un plano que pasa por el origen. ¿De acuerdo? Entonces, es un subespacio vectorial de R3. Y me piden hallar una base de él, o sea, un conjunto que genere al plano y además que sea linealmente independiente. Entonces, primero, para ver cómo puedo escribir todo vector de U como combinación lineal de un conjunto de vectores, entonces voy a darme un vector genérico que esté en U, o sea, que cumpla, que satisfaga esta ecuación. Entonces, me doy ahí el vector, ¿verdad? Que está en U, y ese vector cumple esto. Entonces, con la ecuacióncilla, ¿verdad? Yo puedo despejar cualquiera de las tres variables, a x, a y o a z, la que quieran. Aquí despejan a x porque es la más fácil, simplemente es pasar a y al otro lado y al 2z también, cambiándoles de signo. Entonces tendríamos que x es igual a esto. Entonces quiere decir que ese vector se puede escribir de esta forma, ¿verdad? En lugar de la x, esto. Y vean que entonces ahora este vector que está aquí yo lo puedo separar como la suma de estos dos vectores, ¿cierto? ¿Verdad? Los vectores que tengan algo de y y un vector que tenga algo de z. Entonces, al final, este vector lo puedo escribir de esta forma, ¿verdad? Y por este vector, y este otro lo puedo escribir de esta forma, como z por este vector. Entonces, vean que lo que estoy llegando es a que todo vector de U lo puedo escribir como combinación lineal de esos dos vectores que están ahí, del vector 1, 1, 0 y del vector menos 2, 0, 1. Y si yo todo vector de un espacio lo puedo escribir como combinación lineal de un conjunto de vectores, entonces decimos que ese conjunto de vectores genera el espacio. Entonces, muy fácil, ya tengo que
estos dos vectores generan a U. Ahora lo que tengo que ver es que sean linealmente independientes. Ya tengo un conjunto de vectores que genera el espacio. Ahora necesito verificar que sean LI. Si son LI, automáticamente entonces ya serían una base. Entonces, para ello lo que hacemos es, ¿cuál era la definición de conjunto de vectores linealmente independientes? Bueno, un conjunto de vectores son linealmente independientes si el vector nulo escrito como combinación lineal de ellos me obliga a que las componentes de esa combinación lineal o las coordenadas de esa combinación lineal sean forzosamente cero para que esta igualdad se dé. Entonces eso es lo que voy a ver, ¿verdad? Tengo que verificar que sean linealmente independientes, entonces simplemente resolvamos este sistemilla que queda aquí. Pero es muy fácil resolver este sistema. Aquí esto tiene que ser igual a 0, alfa 1 tiene que ser igual a 0 y alfa 2 es igual a 0. O sea, ya tengo ahí que alfa 1 y alfa 2 tiene que ser 0, es la única posibilidad, ¿verdad? De aquí salen. Entonces, como para que esto se dé, la única posibilidad que hay es que alfa 1 y alfa 2 sean 0, entonces concluimos que estos dos vectores son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes y ya previamente habíamos probado que generaban a U, entonces ellos forman una base de U. ¿De acuerdo? Igual, igual. En este ejemplo, me dan un espacio vectorial formado en este caso por polinomios de grado 2 y me piden encontrar polinomios de grado 2 que tienen esta característica, ¿verdad? Que la integral de 0 a 1 de cada uno de ellos me va a dar 0. Entonces, me piden hallar una base, donde doy un polinomio genérico que esté en U, ¿verdad? Un polinomio que esté en U sería un polinomio que tenga grado 2, porque aquí están, estos polinomios están en P sub 2, que son los polinomios de grado 2. Polinomio de grado 2 tiene esta forma. Y para que P esté en U, tiene que cumplir con esta característica, que la integral de L de 0 a 1 sea 0. Entonces, calculemos la integral de este polinomio. Calcular la integral de un polinomio es lo más fácil que hay en el mundo, ¿verdad? La integral de esto sería x a la 3 tercios por el a que está ahí, que es una constante. La integral de esto sería x a la 2 medios por la b, que es una constante. Y la integral de eso es x. Y si eso lo evalúo de 0 a 1, entonces tendría la evaluación en 1, sustituimos la x por 1, me da esto. Y si sustituyo la x por 0, entonces no, me da 0, entonces me queda únicamente esto. Y esto tendría que ser 0, ¿verdad? Porque me está diciendo que esa es la condición para estar en U. Muy bien, entonces voy a hacer el mismo procedimiento que hice en el ejemplo anterior. Yo lo que quiero ver es cómo puedo escribir este polinomio como combinación lineal de algún conjunto de polinomios por ahí, de otros polinomios. Entonces voy a despejar alguna de las tres variables, a, b o a, c, alguna de los tres coeficientes de aquí. ¿Cuál es la más fácil de despejar? C. Lo demás lo paso al otro lado simplemente, entonces tendríamos que c es igual a esto. Entonces quiere decir que este polinomio yo lo puedo escribir como ax a la 2 más bx más todo esto, ¿cierto? En lugar de c, tendríamos esto, ax a la 2 más bx más todo eso. Esto es c. Entonces ahí simplemente agrupando, ¿verdad? Agrupando lo que tenga a, entonces en este caso sería esto con esto, y agrupando lo que tenga b, que sería esto con esto, y sacando a factor común a y a b de cada una de esas agrupaciones, entonces llegaría a esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, simplemente escribiendo el polinomio p, que es un polinomio de u cualquiera, como combinación lineal de este polinomio y este otro polinomio que me quedaron ahí entre paréntesis. Con eso garantizo que el subespacio U es el conjunto generado por esos dos polinomios. Aquí está, por este polinomio y por este otro. ¿Qué queda por verificar? Que esos dos polinomios son linealmente independientes. Una opción es escribir el polinomio nulo, que sería 0, ¿verdad? Denme un tirito, chicos.
Entonces, una opción es escribir el polinomio nulo, que sería 0, ¿verdad? Como combinación lineal, o sea, un escalar por el primer polinomio, más otro escalar por el segundo polinomio. Si estos dos vectores, los llamo vectores porque son elementos de un espacio vectorial, aunque sean polinomios. Si esos dos polinomios son linealmente independientes, la única forma de escribir esta igualdad es que este sea 0 y que este sea 0. Entonces resolvería esa ecuación que queda ahí, ¿verdad? Aquí simplemente multiplico esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, agrupo lo que tenga aquí x a la 2, lo que tenga x y lo que no tenga x, y etcétera, ¿verdad? Entonces voy a llegar a esto, alfa 1 x a la 2 menos alfa 1 sobre 3 más alfa 2x menos alfa 2 sobre 2. Entonces, por ejemplo, vean que ahí lo que voy a hacer es simplemente agrupar esto. Alfa 1x a la 2 más alfa 2x y me queda esto mismo que teníamos aquí, solo que con términos de alfa, ¿verdad? Menos alfa 1 tercios menos alfa 2 medios. Y para que este polinomio que obtuve aquí sea igual a 0, cada uno de los coeficientes me tienen que dar 0, o sea, alfa 1 tiene que ser 0, alfa 2 tiene que ser 0, y todo esto que está aquí también tiene que ser 0, pero aquí ya tengo que alfa 1 y alfa 2 son 0. Entonces ya con eso concluyo que esos dos polinomios son linealmente independientes. Y, en conclusión, forman una base del espacio. Esa es una forma de hacerlo. Pero cuando son polinomios, todo este procedimiento a veces es innecesario. Como repito, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer perfectamente. Pero cuando son polinomios, basta con que yo determine si tienen grados diferentes todos para garantizarme que son linealmente independientes. Y vean, por ejemplo, que este polinomio que está aquí es de grado 2, mientras que este polinomio que está aquí es de grado 1. Entonces, al tener grados diferentes, esos polinomios son linealmente independientes y así lo pueden justificar ustedes en el momento que sea. ¿Verdad? Bueno, este es el procedimiento que habría que hacer, ¿verdad? Pero, que les hice yo ahí cuando los escribí, pero también lo podemos hacer vía grado de polinomio. ¿Ok? Que es más o menos la observación que se les da ahí. Si tengo una lista de polinomios de distinto grado, cada uno, que no incluye evidentemente el polinomio nulo, entonces, perdón, siempre van a ser linealmente independientes. Por ejemplo, esta lista, formada por este polinomio que es de grado 2 y este otro, que también es de grado 2, entonces no puedo hacerlo tan fácil, no puedo decir que son linealmente independientes, pero tampoco puedo decir que son linealmente dependientes. Ahí tendríamos que hacer todo este proceso para verificarlo. ¿No? Bien. Veamos ahora este otro, bueno, está como ejercicio, pero lo voy a mostrar aquí. Me dicen que A es esta matriz y U es el conjunto formado por todos los vectores de x a la 3, perdón, de R a la 3, tales que al multiplicarlos por la matriz A me da como resultado el vector nulo. Esto es un sistema de ecuaciones, estos son, este es el conjunto, U sería el conjunto de todas, el conjunto solución de este sistema. Ven que este sería un sistema homogéneo, ¿se acuerda cómo escribíamos sistemas, verdad? También lo podemos escribir de esta forma, un sistema. Un sistema cuya matriz asociada es esta. Entonces, U sería el conjunto de todas las soluciones de ese sistema, o con lo que llamamos nosotros el conjunto solución. Y es fácil probar que este conjunto U es su espacio vectorial de R3. ¿Verdad? Se los dejo de tarea, eso sí, para que lo hagan ustedes como se muestran, como lo vimos anteriormente en la clase la semana pasada.
En este ejercicio entonces me piden determinar, igual que en los anteriores, una base de U, una base de este conjunto. Entonces me tengo que dar un vector genérico que esté en U, es decir, un vector de R3 que cumpla con esta característica y ver cómo lo puedo escribir, ¿verdad? Como combinación lineal de algún conjunto de vectores. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Se da un vector en R3, cualquiera, genérico, y para que ese vector esté en U, tiene que cumplir esto, ¿verdad? Porque aquí me lo están diciendo, que al multiplicar A por ese vector, el resultado me tiene que dar el vector nulo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, hagámoslo, ¿verdad? Al hacer esta multiplicación, al final lo que tendríamos que hacer es resolver el sistema, y para resolver el sistema lo que haríamos es aplicar eliminación gaussiana a esto. Entonces, si aplicamos eliminación gaussiana a eso, llegamos a esto, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ese sistema tiene soluciones infinitas, ¿cierto? ¿Verdad? Todas las soluciones dependerían de la tercera variable del sistema, que sería z en este caso. Entonces, el vector que me di genérico ahí, yo lo puedo escribir de esta forma, en términos de z, como está aquí. Entonces, vean que puedo sacar ahí a z y me dice precisamente que todo vector de U lo puedo escribir como combinación lineal de este vector que está acá. Por lo que entonces U sería el conjunto generado únicamente por ese vector. Y como ese vector es 1 nada más, no hay ningún otro ahí, automáticamente concluimos que es una base, porque sería automáticamente linealmente independiente. Recuerden que fue un resultado de los que vimos anteriormente, ¿verdad? Si tengo nada más un vector, ¿verdad? Ese vector, siempre que no sea el vector nulo, lo consideramos linealmente independiente, cuando es único, ¿verdad? Entonces, esto es una base del espacio, porque genera U y además es LI. ¿Ok? Bien. Entonces, el concepto de base de un espacio me permite definir otro concepto muy importante, que es el de dimensión. Pero para ello, primero vamos a definir lo que es, perdón, no vamos a definir, vamos a dar este resultado que me permite a mí entonces unificar todos los conceptos relacionados con bases. Y me dice que si V es un espacio vectorial que posea base finita, o sea, todas las bases de V tienen una cantidad finita de vectores, entonces toda base de V tiene la misma cantidad de elementos. Al definir el concepto de base, entonces ya tenemos que todas las bases de un mismo espacio tienen la misma cantidad de vectores, la misma cantidad de elementos. No podrá haber una base con más elementos que otra en un mismo espacio. O sea, todas las bases del espacio tienen la misma cardinalidad, ¿verdad? Recuerden que nosotros consideramos la cardinalidad de un conjunto como la cantidad de elementos que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta es una base de un espacio y esta otra también es una base del espacio, solo que esta tiene m vectores y esta tiene n vectores, forzosamente por el teorema que acabamos de enunciar, la cantidad que tenga esta base tiene que ser igual a la cantidad que tenga esta otra base, forzosamente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, como ya nosotros vimos que este conjunto es una base de R2, entonces este otro conjunto que también anteriormente habíamos visto que generaba R2, pero vean que este tiene más elementos que este, entonces esta no puede ser una base, porque con esto estamos nosotros viendo que si esta es una base, todas las bases de R2 tienen que tener la misma cantidad de elementos que esta, que es la base canónica. Entonces, ¿cuántos elementos tiene que tener cualquier otra base de R2? 2 elementos, no 3 como este, ¿no? De igual manera, este no podría ser una base de R2 porque entonces esta no tiene la misma cantidad de elementos que la base canónica. Entonces, si ya yo sé que todas las bases de un espacio tienen la misma cantidad de elementos, a esa cantidad de elementos que tienen todas las bases del espacio le puedo dar un nombre en particular, que es precisamente lo que hacemos en esta definición. Entonces, si un espacio vectorial
tiene una base que tiene exactamente n elementos, a ese valor n, que es la cardinalidad de esa base o de todas las bases, porque ya vimos que todas las bases tienen la misma cardinalidad, la vamos a llamar dimensión del espacio. ¿De acuerdo? Entonces la dimensión del espacio simplemente es la cantidad de elementos que tenga cada una de sus bases. Entonces, por ejemplo, como ya vimos nosotros que R a la n tienen bases que tienen n vectores, entonces la dimensión de R a la n es n. Y veámoslo particularmente, ¿verdad? La dimensión de R a la 2 es 2. La dimensión de R a la 3 es 3. Geométricamente, ¿qué vemos? De R2 es un plano, tiene dimensión 2, dos dimensiones, ¿cierto? R a la 3, ¿qué es? El espacio tridimensional, dimensión 3, ¿de acuerdo? Y de ahí en adelante, pero eso ya no lo podemos visualizar. ¿Cuál sería la dimensión del conjunto de polinomios o del espacio de polinomios de grado menor o igual que n? N más 1. ¿Recuerdan cuál era una base? La base canónica de P sub n. La base canónica de este espacio, denotémosla así, era esta. Hasta x a la n, ¿cierto? ¿Cuántos polinomios hay ahí? ¿Cuántos polinomios hay? ¿Ah? N. N, ¿está seguro? Vamos contándolos. Aquí hay uno, ¿verdad? Voy a dejar ese uno por fuera. Aquí hay 1, aquí hay 2. Los contamos con los exponentes, ¿verdad? Aquí hay 1, hay 2, hay 3. Y ahí sigo contando y llego hasta n. Aquí sí hay n, ¿verdad? ¿Y el 1 que está aquí? Entonces es n más 1. Precisamente, por eso es que la dimensión del conjunto de polinomios de grado n es n más 1. ¿Verdad? Vean que las bases de ese espacio tienen exactamente n más 1 polinomios. ¿De acuerdo? Igual, entonces la dimensión del espacio de matrices de tamaño m por n es n por n. ¿Se acuerdan cuál era la base? Una base de la canónica, que es la más fácil de este espacio. Era la formada por estas matrices. 1, 0, 0. Aquí es un 1, perdón, ¿verdad? Porque parece que hay un 0 ahí. ¿Verdad? ¿Cuántas? Esta es la base canónica de este espacio. ¿Cuántas matrices tiene esa base? ¿Cuántas matrices hay ahí? 4, ¿no? 4, exactamente lo que me daría, ¿verdad? Si yo multiplico 2 por 2, ¿verdad? Entonces la dimensión de este espacio es en general m por n. ¿De acuerdo? Entonces, un espacio 3 por 5 va a tener 15 matrices. Así, Ok. Vamos a ver. Un espacio 3 por 5 va a tener 15 matrices. La idea la tiene bien, solo que la dijo fatal. El espacio no tiene 15 matrices, porque evidentemente el espacio tiene infinita cantidad de matrices. ¿De acuerdo? Lo que tiene 15 matrices serían todas las bases de ese espacio. ¿De acuerdo? ¿Sí? 15 matrices, pero como base. Entonces, Exactamente. Por ejemplo, para el espacio este que usted me está diciendo, el espacio de matrices de tamaño 3 por 5. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que toda base de este espacio, ¿verdad? Toda base de ese espacio va a tener exactamente, ¿qué? Perdón, 15 matrices, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a tener M1, bueno, voy a escribir la M2, M3, etcétera, hasta que llega a M15. Todas las bases de ese espacio van a tener 15 matrices, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Ok? En general. Bien. Y un último ejemplo, ¿verdad? Recordemos que también habíamos visto
que el conjunto formado únicamente por el vector nulo es un espacio vectorial, es uno de los espacios vectoriales triviales, subespacios triviales de cualquier espacio. Pero ese espacio, como solamente tiene un vector y es el vector nulo, no está generado por ningún otro vector, entonces la dimensión de ese espacio se define como 0. Entonces, veamos este ejemplo. Determine la dimensión del subespacio vectorial que me definen aquí. El subespacio U, que está formado con vectores de R3 tales que cumplen con esta ecuación. Otra vez, ¿esto representa un qué? Otro plano. Un plano, incluso que pasa por el origen, por haber un 0 aquí. Entonces, si me piden determinar la dimensión del subespacio, implícitamente me están diciendo hay una base de ese espacio. Porque si usted no sabe cuál es una base de ese espacio, no puede determinar cuál es su dimensión, salvo que ya usted conozca ese espacio en particular. Entonces, para determinar la dimensión, primero busquemos una base. Entonces, para ello nos damos un vector ahí, ¿verdad? Que cumpla con esta característica, despejamos una de las 3 variables, la que le dé la gana, la que sea más fácil de despejar, aquí ya, ¿verdad? Nada más pasarla al otro lado y tendríamos esto y hacemos el mismo procedimiento que ya hicimos anteriormente. Entonces, todo vector de U, yo lo puedo escribir de esta forma, que al final es equivalente a escribirlo como la suma de estos dos vectores, que al final es equivalente a escribirlo como la suma de estos dos vectores. En conclusión, todo vector de U lo puedo escribir como combinación lineal de este vector y de este otro vector. Entonces quiere decir que todo vector de U está generado por estos dos, ¿verdad? Pero además, si hago el procedimiento para determinar si estos dos vectores son linealmente independientes, que sería este, llego a la conclusión de que la única forma para que suceda es que esos escalares sean 0. Entonces ya estos dos vectores son linealmente independientes y si generan al espacio, entonces forman una base. Entonces ya tengo una base. ¿Cuántos elementos tiene la base de ese espacio? 2. Entonces la dimensión de ese espacio va a ser 2. ¿Verdad? Voy a hacer un pequeño comentario con respecto a planos. Esto ya debería ya deberíamos haber pensado un poquito en esta situación. ¿Verdad? Nosotros vimos planos en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, si tengo un plano por ahí, recuerden que a ese plano lo generan dos vectores, ¿se acuerdan? Y esos dos vectores son los que me darían la posibilidad de buscar el vector normal, que sería un vector que es ortogonal a todos los vectores del plano. Pero al final el plano en sí está generado por dos vectores, ¿cierto? ¿Cuántos vectores llegué aquí? A 2. Y otra pregunta, por la experiencia que nosotros tenemos, el plano es un elemento, por decirlo de esa forma, bidimensional, ¿cierto? De dos dimensiones, precisamente las determinadas por los dos vectores directores del plano. Entonces, es un elemento plano, entonces es bidimensional, ¿de acuerdo? Entonces, todo plano va a tener dimensión 2. Así como una recta va a tener dimensión 1. ¿De acuerdo? En conclusión, nosotros ya podemos determinar cuáles son los principales, los subespacios, todos los subespacios que tiene R a la 3, o sea, el espacio. R a la 3 es el espacio de todos los puntos, todas las tripletas, X, Y, Z, ¿verdad? Con X, Y, Z en R. Lo podemos geométricamente visualizar como el espacio. Entonces, los subespacios de R3, ¿quiénes van a ser? El mismo R3, el subespacio formado únicamente por el vector nulo, que también se considera subespacio, y esos dos subespacios se les llama los subespacios propios de R3. Pero además, entonces voy a tener planos que pasen por el origen, porque tienen que contener al vector nulo para poder ser espacios, y rectas que pasen por el origen. En resumen, en R3 tengo únicamente
dos subespacios que no son el mismo R3 y el conjunto formado únicamente por el vector nulo. Dos tipos de subespacios. Planos que pasan por el origen y rectas que pasan por el origen. ¿Qué dimensión tienen todos los planos que pasan por el origen? En general todos los planos, pero los que me interesan que son los que sí son subespacios. Los planos tienen dos dimensiones, ¿verdad? Entonces la dimensión de todo espacio, de todo plano va a ser 2 y la dimensión de toda recta va a ser 1. ¿De acuerdo? Es un comentario que quería hacer para que nos quede claro desde ahora. Además, eso en R3, pero para cualquier espacio, para cualquiera, ¿verdad? Particularmente aquí tenemos para el caso de R3, pero, por ejemplo, en este caso, U, que era un plano, era subconjunto de R3 y vimos que la dimensión de ese espacio es menor que la dimensión de R3, que ya sabemos que es 3. Entonces, nosotros podemos concluir, de hecho se puede probar muy fácilmente, que la dimensión de cualquier subespacio va a ser siempre menor que la dimensión del espacio. Visualicémoslo otra vez en R3. La dimensión de todos los subespacios de R3 que ya vimos que existen, que son planos y rectas que pasan por el origen, tienen que ser menores que 3. Planos son 2 y rectas es 1, ¿de acuerdo? Entonces la dimensión de cualquier subespacio de un espacio siempre es menor que la dimensión del espacio. Y en el caso en que fueran iguales, es porque el espacio U y el V son el mismo. O sea, si hay un subespacio de V cuya dimensión es igual a la dimensión del espacio, es por la única razón que se puede presentar es porque U sea el mismo espacio. ¿Ok? Y este teorema además entonces me va a ayudar a generalizar muchas cosas y a que yo pueda encontrar bases, por ejemplo, deducir dimensiones de espacios de una manera más sencilla que no sea haciendo todos los procedimientos que hemos visto. Entonces, si V es un espacio vectorial de dimensión finita, o sea, quiere decir que la dimensión sea un número, ¿verdad? Entonces, tenemos, si un subconjunto de ese espacio, vean que n es la dimensión del espacio, ¿cierto? Si un subconjunto de ese espacio tiene más de n elementos, entonces forzosamente esos n elementos son linealmente dependientes. Por ejemplo, en el caso de R2, si yo tengo un conjunto en R2, si tengo un conjunto formado por más de 2 vectores, por ejemplo este, forzosamente ese conjunto, esos 3 vectores son linealmente dependientes. ¿Por qué razón? Porque la dimensión del espacio es 2, quiere decir que toda base del espacio tiene exactamente 2 elementos. Entonces, si meto uno más, ya ese otro es combinación lineal de los otros 2 que había anteriormente, entonces forzosamente tienen que ser LD. ¿De acuerdo? Otra, cualquier subconjunto de el espacio que posea menos de n elementos no puede generar el espacio. Y es evidente porque ya yo sé que todas las bases del espacio tienen n elementos. Entonces, si tengo menos de n elementos, de ahí no podemos generar el espacio, es imposible, ¿verdad? Otra, cualquier subconjunto o colección, como lo llaman ahí, de exactamente n vectores del espacio que genere al espacio, ya forzosamente son linealmente independientes. Vean qué importante es este resultado, porque entonces, por ejemplo, si a mí me dan 3 vectores, por decirlo ¿verdad? Otra vez, si me dicen que V1, V2 y V3 son vectores de R a la 3 y me dicen que ellos generan a R3, automáticamente, sin necesidad de hacer absolutamente nada, porque el teorema este me lo está garantizando,
ya yo sé que esos tres vectores son linealmente independientes. Vean la importancia de saber cuál es la dimensión y de todos los resultados anteriormente. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden hallar una base de R3 y yo logro comprobar que tengo tres vectores que generan al espacio, automáticamente por este resultado no tengo que probar que esos tres vectores son LI, ya esto me lo garantiza. Me ahorro la mitad del trabajo. ¿De acuerdo? Este teorema es importante por eso, porque me ahorra trabajo al trabajo algebraico para determinar bases. Y por último, que cualquier subconjunto de n vectores del espacio que sean linealmente independientes, automáticamente son una base, ¿verdad? Es como una conclusión del caso anterior, ¿verdad? Que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la dimensión de un espacio y tenemos con una cantidad de vectores igual a su dimensión, basta probar una de las dos condiciones nada más, no las dos. Y además, este otro teorema también, que es el teorema de completación de bases, me dice que si yo tengo, en dos palabras, si yo tengo un espacio de dimensión n y tengo una cantidad de m vectores en donde esa cantidad sea menor que la dimensión del espacio, y esos vectores son LI, son linealmente independientes, quiere decir que yo puedo añadirle a esos vectores la cantidad necesaria de vectores del espacio hasta formar una base. Entonces, por ejemplo, otra vez, ¿qué es lo que me está diciendo ese teorema? Vuelvo a poner el caso en R3. Si yo sé que V1 y V2 son dos vectores de R3, tales que ellos dos son linealmente independientes, quiere decir que este teorema lo que me garantiza es que yo puedo a un subconjunto de R3 formado por esos dos vectores, le puedo agregar la cantidad de vectores necesarios para formar una base. Evidentemente ellos dos no me van a formar una base. ¿Por qué? Porque las bases de R3 tienen tres vectores y aquí tengo solo dos. Entonces quiere decir que yo podría agregar un vector más de manera tal que estos tres vectores sean linealmente independientes y me formen una base de R3. ¿Verdad? O sea, si tengo dos vectores de R3, tengo que agregar uno. No es cualquier vector el que pueda agregar, porque cabe la posibilidad de que ese vector que esté agregando sea combinación lineal de los otros dos que ya estaban. Entonces, al final, los tres que tendría no serían LI. Pero el teorema me garantiza que puedo encontrar un vector para agregarlo ahí. Uno o los que hagan falta para formar una base. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que me dice ese teorema. El problema que tiene el teorema es que me dice que puedo hacerlo, pero no me dice cómo, ¿verdad? Él me garantiza que existen los vectores que me completan un conjunto de vectores linealmente independientes para formar una base, pero no me dice cómo hacerlo. Entonces eso habría que determinarlo. ¿Ok? Bien. Por último, vamos a ver entonces que con el concepto de base y de combinación lineal, puedo representar todo vector de un espacio en términos de los elementos de una base. Y eso me permite muchas cosas, en especial facilitar procedimientos. Disculpen un segundo. Bien, entonces, vamos a definir lo que son las coordenadas de un vector de un espacio con respecto a una base. Entonces, supongamos que este conjunto, V1, formado por V1, V2 y Vn, es una base ordenada. Vean que hacen referencia ahí, hacen énfasis a que la base tiene que ser ordenada. ¿Qué quiere decir que sea ordenada? Que el orden en el que están escritos aquí los vectores importa. Vean que hasta el momento no nos ha importado cómo escribimos los vectores de una base.
Igual puede ir el que está en la posición 3 de primero y la que está en la 2 de último, no importa. Pero aquí sí, ya para este caso necesitamos tener un mismo orden en la escritura de los elementos de la base. Por eso es que se hace referencia a ese concepto de una base ordenada. Entonces, si B es una base ordenada de V, entonces, debido a que si ellos son una base, si esos vectores forman una base, todo vector del espacio yo lo puedo escribir como combinación lineal de ellos, ¿cierto? Por ser base. Entonces, esos escalares de la combinación lineal los puedo escribir como un vector de esta forma. Y a ese vector lo vamos a llamar vector de coordenadas del vector V con respecto a la base B. Y lo denotamos de esta forma. Entonces, esta notación me hace referencia al vector de coordenadas del vector V en la base B. ¿De acuerdo? Y como ese vector, en vista de que estos forman una base, solo se puede expresar de una única forma así, este vector es único. Entonces puedo trabajar con este vector o hacer referencia a este vector únicamente viendo su vector de coordenadas. Evidentemente, como existen un montón de bases, infinitas bases para cada espacio, entonces para este mismo vector, dependiendo de la base que sea, este vector de coordenadas va a cambiar. Si es otra base que no sea esta, entonces evidentemente las componentes de la combinación lineal van a ser otras y entonces el vector este va a cambiar. Pero si yo sé cuál es la base, entonces puedo tener perfectamente caracterizado cada vector del espacio. Veamos ejemplos. Este es un vector de R2 y esta es la base canónica. Este vector de R2 yo lo puedo escribir de esta forma como combinación lineal de los elementos de la base canónica. La base canónica es la más sencilla de trabajar. Ven que entonces todo vector simplemente, entonces, lo puedo escribir de esta forma. Entonces, el vector de coordenadas de este vector en esa base es este. ¿Por qué? Porque aquí tengo entonces las componentes de la combinación lineal. Particularmente ustedes pueden notar que un vector, si tenemos la base canónica del espacio, entonces él mismo va a ser su vector de coordenadas para la base canónica, nada más. Ahora consideremos ese mismo vector, pero consideremos otra base. Ya esta no es la base canónica, ¿cierto? Entonces ese vector lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de esa otra base, pero de esta otra forma, evidentemente, ¿verdad? Entonces el vector de coordenadas de ese mismo vector, pero ahora en esa otra base, va a ser este, ¿verdad? Formado precisamente por esta componente y esta otra componente. ¿Ok? Y así dependiendo de la base. ¿Alguna duda? Bien. Veamos otro ejemplo. Esta es una base de este espacio. Anteriormente ya lo probamos. Entonces, por ejemplo, esta matriz la puedo escribir de esta forma como combinación lineal de estas cuatro matrices. Y esa forma de escritura de esta matriz como combinación lineal de ellas es única por ser esta una base. Entonces quiere decir que el vector de coordenadas de esta matriz en esa base va a ser este. Vean que ahí están entonces como columnas las componentes de la combinación lineal. 4, 3, menos 3, 3. 4, 3, menos 3, 3. Vean la importancia de hacer referencia a que la base tiene que ser ordenada. Si yo hubiera escrito las matrices en otro orden, entonces la combinación lineal es la misma, ¿verdad? Solo que están escritas en orden diferente. Entonces el orden de las componentes de la combinación del vector estarían en otro orden. Entonces no sería el mismo vector. Entonces sería considerada en otra base. Profe, pero ¿cómo se obtienen esos componentes? Ok, aquí porque ya me los están dando. Pero si a mí no me los dieran, ¿verdad? Creo que voy a hacer un ejemplo ahora más adelante. Entonces aquí pondría alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Hago toda la operación y lo igualo a estas entradas que están aquí y resuelvo el sistema correspondiente. ¿De acuerdo?
Y va a obtener que para alfa 1 voy a obtener 4, para alfa 2 voy a obtener 3 y así sucesivamente. ¿Está bien, Lucía? Ok, profe. Ok. Otro ejemplo, bueno, algo importante, ¿verdad? La matriz identidad de tamaño 2 por 2, ¿verdad? Está aquí. Yo también la puedo escribir como combinación lineal de estas 4 matrices. Pero vean que la matriz identidad está aquí. O sea, esta matriz, el vector de coordenadas de esta matriz con respecto a esta misma base, sería, o sea, ¿cómo escribiría yo esta misma matriz como combinación lineal de todas? De 0 por esta, más 0 por esta, más 1 por esta, más 0 por esta, ¿cierto? Entonces este sería el vector de coordenadas de esa matriz. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo más, igual, en R a la 2 por 2, ¿verdad? Matrices de tamaño 2 por 2, si es una matriz de ahí, y vean que aquí más bien me están dando el vector de coordenadas de esa matriz con respecto a una base. Esa base es esta misma que está aquí, B sub 3. Vean que más bien es al revés. No me están dando la matriz, como en este caso que me daban la matriz, sino que aquí me están dando su vector de coordenadas. Entonces, me dicen, determine la matriz, determine quién es A. Pero es facilísimo. Es facilísimo porque yo sé que con este vector lo que me están dando son las componentes de la combinación lineal. O sea, aquí tendría que multiplicar 1 por la primera matriz que viene aquí, 0 por la segunda matriz, 0 por la tercera matriz y 1 por la última matriz. Entonces, al final, implícitamente me están dando la matriz A. Simplemente entonces la matriz A sería 1 por la primera, más 0 por la segunda, más 0 por la tercera, más 1 por la cuarta. Hago esas operaciones y obtengo esta matriz. Entonces, mira, la matriz A es esta. ¿De acuerdo? Entonces, vean que la información del vector de coordenadas de una matriz con respecto a una base es muy útil, porque me permite hallar el vector si no lo conozco, o me permite buscar algunas otras características basadas precisamente en él. Ok, aquí está el ejemplo que quería para que le quede un poco más claro a todos, ¿verdad? Bueno, a Lucía, que fue la que preguntó también. Muestre que el conjunto B, formado por estos 3 polinomios, es una base de P sub 3 y además encuentre el vector de coordenadas de ese polinomio en la base B. O sea, aquí tengo que hacer dos cosas. Probar que ese conjunto es base de P sub 3 y además hallar el vector de coordenadas de este vector en particular, de este polinomio, en esa base. Pero aquí no, ¿qué tendría que hacer? Lo hemos hecho ya varias veces para probar que esto es una base del espacio P sub 3. ¿Qué tengo que hacer cuando me piden demuestre o verifique que un conjunto es una base? ¿Qué es una base? ¿Qué es una base de un espacio? ¿Qué es una base? Hemos hablado de bases la última media hora prácticamente. Una base es un conjunto de vectores linealmente independiente que genera el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me piden muestre que un conjunto es una base, tengo que probar que ese conjunto está formado por vectores linealmente independientes y además que generan al espacio. Procedimiento largo. Pero ya yo tengo muchos resultados que me permiten brincarme eso. En este caso de polinomios, recuerden que en algún momento mencionamos que si los polinomios son de diferente grado, automáticamente son linealmente independientes. Vea que este es de grado 3, este es de grado 2, este es de grado 1 y este es de grado 0. Entonces, listo, son LI. ¿Cierto? Entonces, son linealmente independientes. Y vean que ¿cuántos polinomios hay? 4. Pero resulta que la dimensión de P sub 3 es 4. Y en el teorema que vimos anteriormente me decía que si yo tenía
la misma cantidad de vectores que la dimensión y los vectores son LI, automáticamente es una base. Entonces vean cómo me ahorré todo ese procedimiento algebraico para determinar, para probar que eso era una base. Simplemente lo justifiqué por los resultados que tenemos anteriormente. Entonces ya tengo que esta es una base, ahora encontremos el vector de coordenadas de este polinomio en particular en esa base. Ahora sí, entonces ese polinomio lo tengo que escribir como combinación lineal de los 4 polinomios que aparecen ahí. Entonces debería ser alfa 1 por el primer polinomio, alfa 2 por el segundo polinomio, alfa 3 por el tercer polinomio y alfa 4 por el cuarto, que era 1. ¿Y qué se hace de ahí en adelante? Pura álgebra. Primero desarrollo esa potencia, que sería esto, desarrollo esto, que es esto que igual. Multiplico ahora por ley distributiva, ¿verdad? Ustedes ya saben. Este por este, este por este, este por este, este por este, y aquí también, y aquí también. Suman términos semejantes y al sumar términos semejantes tendría esto. O sea, todo lo que tenga x a la 3 sería esto. Todo lo que tenga x a la 2 y sacamos ahí x a la 2 a factor común y todo lo que tenga x y lo que no tenga x, o sea, los términos independientes son todo eso. Entonces, cuando ya tengo el polinomio expresado de esta forma, si estos dos polinomios, el polinomio original que me dieron es igual a este otro polinomio que obtuve aquí, es porque sus coeficientes respectivos son iguales. Entonces, por ejemplo, el coeficiente de x a la 3 de aquí tiene que ser igual al coeficiente de x a la 3 de acá. ¿Dónde está el coeficiente de x a la 3 aquí? No está, entonces es porque es 0. Entonces quiere decir que alfa 1 tiene que ser 0. El coeficiente de x a la 2, que es todo este aquí, tiene que ser igual al coeficiente de x a la 2 que está aquí. O sea, tiene que ser 1. El coeficiente de x, que es todo esto, tiene que ser igual al coeficiente de x de aquí, que es 1 también. Y el término independiente, que es todo esto, tiene que ser igual al término independiente del otro polinomio, que es 1. Entonces tengo ese sistema. ¿Y qué es lo que quiero ahora? Hallar esos valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 que van a ser precisamente las componentes del vector de coordenadas. Pero ese sistema es facilísimo de resolver. Ven que ya me quedó una variable ahí que la puedo ir sustituyendo en las otras y listo. Entonces ese sistema se resuelve rapidísimo. Obtenemos ya que alfa 1 es 0, alfa 2 es 1, alfa 3 es 3 y alfa 4 es 3. Entonces el vector de coordenadas de ese polinomio en esa base va a ser el vector 0, 1, 3, 3, como está aquí. ¿De acuerdo? Y así es como se obtiene, como me preguntó Lucía hace un ratito, el vector de coordenadas o las componentes de la combinación lineal. ¿De acuerdo? Hagan esto ustedes. Les doy 10 minutillos y ahorita lo revisamos. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Me dan una base de R4 y me dan un vector y me piden calcular el vector de coordenadas de ese vector que me dan en esa base. Háganlo.